Nos encontramos en el módulo 4, Ética en la investigación con animales. En este momento nos hemos planteado realizar un proyecto de investigación en el que vamos a utilizar como sujetos de investigación los animales. Antes de nada vamos a hacer un recorrido a lo largo de la historia. Ya en la antigua Grecia se realizaban experimentación con animales para poder observar fenómenos fisiológicos como, por ejemplo, el de la deglución, que lo realizaron cortando la garganta de un cerdo al que le habían dado para beber agua teñida, y así se podía ver cómo funcionaba la deglución. También la funcionalidad del nervio óptico, haciendo un corte en el ojo de un conejo para poder ver cómo funcionaba el nervio. Se sientan en esta época las bases de la experimentación animal. En la Edad Media hay una escasa actividad en investigación con animales y, sin embargo, en el Renacimiento resurge de nuevo la investigación con animales. Empiezan a representar todo aquello que han visto en el animal in vivo, lo empiezan a representar en grabados. Consideran que es recomendable la investigación con animales para el avance tecnológico. Descartes opina que tanto los animales como los seres humanos, como el hombre, son máquinas automáticas que obedecen a leyes mecánicas, pero hay una diferencia entre los dos. El hombre tiene alma y el animal no. Por lo tanto, considera Descartes que el animal no tiene capacidad de sentir dolor. Comienza a considerarse importante la publicación de los resultados de los experimentos con animales, y esta tradición continúa hasta la actualidad. En el siglo XVIII, los intelectuales empiezan a pedir una legislación protectora de los animales en experimentación. Y en los siglos XIX y XX es cuando se produce la imparable expansión de las ciencias experimentales, e investigando con animales se descubren las primeras vacunas, se realizan estudios fisiológicos, quirúrgicos, farmacológicos, se desarrollan productos para uso humano y veterinario, y en el año 1822 se aprueba la primera ley sobre protección de animales de experimentación. En los siglos XIX y XX, en los años 60 proliferan escritos en defensa de los animales como los de Peter Singer y Tom Regan, y en 1959 los investigadores británicos Russell y Bartsch trabajaban con animales y tenían la necesidad de justificar que su trabajo tenía sentido. Y entonces lo que hacen es considerar que toda investigación con animales debe cumplir tres principios que ellos llaman el principio de las tres R's: reducción, reemplazo y refinamiento, que veremos más adelante. En el siglo XXI es cuando se producen los grandes avances tecnológicos, la ciencia corre vertiginosamente y se desarrollan las técnicas no invasivas como las de imagen en vivo, que suponen un beneficio para la experimentación animal. No es lo mismo tener que abrir al animal para ver los órganos que poder realizar una ecografía o un escáner que nos permita ver esos órganos sin haber intervenido el animal. Se enfrentan en este momento dos posiciones: los animalistas, que son aquellos que consideran que debe eliminarse al animal de toda experimentación, y los antiproteccionistas, que consideran a los animales como un medio para obtener nuevos conocimientos y solo plantean la propia autorregulación del investigador. En el medio se encuentra la ética de la responsabilidad. ¿Qué significa ética de la responsabilidad? Pues efectivamente autorregulación. El propio investigador debe autorregularse en base al riesgo-beneficio que tiene su investigación, cumplir el principio de las tres R's: reducción, reemplazo y refinamiento, tener una legislación y respetarla sobre experimentación animal, y además someterse a la evaluación y el seguimiento de comités de ética independientes. En cuanto a la autorregulación a la que debe someterse el investigador responsable, nos basamos en el balance riesgo-beneficio. Tenemos que valorar, cuando vamos a realizar investigación con animales, tenemos que valorar el sufrimiento, la privación y la muerte del animal frente al beneficio que va a suponer nuestra investigación para el conocimiento, para la sociedad y el conocimiento. Bien, nos encontramos en un punto en el que tenemos que pensar: ¿yo me he planteado de manera ética la experimentación con animales?